intentaron unas personas en unas lanchas ingresar a nuestro país. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está involucrado. Nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso. Lo veremos. Miembro de la seguridad de Donald Trump, declarado por ellos, por todo el grupo terrorista, ya se encuentran declarando. Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? Lo sabíamos todo. ¿Qué hablaban? ¿Qué comían? ¿Qué no comían? El Parlamento no tiene que ver con esta operación. Ellos jugando al Rambo, al héroe, no le habían visto la cara todavía al pueblo heroico de Bolívar que los iba a capturar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi casa es su casa. Esta es la 7ª semana de transmisión desde aquí, donde siempre será bien recibido. Su casa. Le pido que a partir de este momento me acompañe en este programa especial utilizando la etiqueta numeral ConCluGedeón. El hashtag es ConCluGedeón. Por favor, acompáñeme con todos sus comentarios utilizando esta etiqueta ConCluGedeón. El hashtag a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ¿Por qué Gedeón? Es el nombre de una operación, Operación Gedeón. Pero, ¿de qué se trata la misma? ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela este fin de semana? Una campaña de desinformación, un pote de humo, como le dicen en Venezuela, una olla, o de verdad otro intento de golpe de Estado fallido, como dice Nicolás Maduro, o un intento de captura, precisamente, de Maduro. No está claro, la verdad es que no está claro todavía. Nicolás Maduro presentó pruebas de la participación de 2 ciudadanos estadounidenses en una incursión marítima. Afirmó que las personas se habían identificado como miembros de seguridad de Donald Trump, usted lo escuchó hace un momento, y que estaban vinculadas a la compañía de seguridad con sede en la Florida, en este estado, Silvercorp. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos dice que su administración no tiene nada que ver. Donald Trump lo ha dicho en una breve declaración a la prensa. El Departamento de Estado respaldó esa versión y señaló que en esta historia se hace difícil separar los hechos de la propaganda. También negó cualquier vínculo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, también se deslindó. Y por alusión, Colombia, después de que Maduro acusara al presidente Iván Duque de ser cómplice de lo que el chavismo ha calificado de invasión mercenaria, pues también respondió que no tenía nada que ver con el asunto. Lo hicieron a través de la Cancillería. ¿Y qué es lo que sabemos de esta operación? 2 incursiones marítimas, 8 muertos y al menos 13 detenidos. Las autoridades venezolanas señalan que ese fue el saldo de esta incursión marítima que buscaba algo más. Maduro asegura que varios mercenarios extranjeros querían derrocarlo y asesinarlo. La misteriosa historia transcurrió en 2 localidades costeras de Venezuela. CNN no ha podido confirmar de manera independiente lo ocurrido. Solo se sabe la versión del régimen venezolano. Según la Cancillería venezolana de Nicolás Maduro, un grupo de mercenarios, así los califican, intentó en la madrugada del domingo desembarcar en las costas de Macuto, en el estado La Guaira, a esto a 1 hora de Caracas. Su objetivo era actuar contra el Estado venezolano, según indica el comunicado oficial. Cuenta que la Fuerza Armada los contuvo en un operativo donde se incautaron armas, vehículos y materiales de guerra. Le repito, toda esta información es de acuerdo al régimen de Maduro. El enfrentamiento, de acuerdo ahora con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, desde donde salieron las embarcaciones armadas. El presidente Nicolás Maduro aseguró tener documentos de identidad de 2 supuestos mercenarios estadounidenses detenidos, empleados de la empresa de seguridad Silvercorp, basada en Melbourne, Florida. Según su fundador, Jordan Woodrow, él y los 2 detenidos formaron parte de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos. En una entrevista con el Washington Post, Jordan Woodrow reconoció su participación y la de los otros ciudadanos estadounidenses en la llamada Operación Gedeón. De los otros me refiero a los otros 2 que dice el régimen de Maduro tener detenidos. Según las declaraciones de Woodrow al programa en línea Factores de Poder, la operación, dice él, no ha terminado. Escuchen.
So it's still ongoing, absolutely. So there's been cells that have activated all through the country because of this. So there's people in the South, there's even got people, they're coming out of the woodwork and they're saying, hey, like, what can I do? Colombia, por su parte, considera infundadas las acusaciones de Caracas. En un comunicado, como le decía, la Cancillería de ese país rechazó que se intente comprometer al gobierno del presidente Iván Duque en una trama especulativa. La respuesta de Washington fue similar. El presidente Donald Trump negó cualquier vínculo de Estados Unidos con esta supuesta trama conspirativa. Y el Departamento de Estado advierte que hay una campaña, dicen, de desinformación por parte de Maduro. Nicolás Maduro ha denunciado, como usted sabe, varios intentos de golpe de Estado desde que llegó al poder. Un sinnúmero de intentos de golpe de Estado. Este sería el primero en 2020, casi un año después de asegurar el 26 de junio que había un plan para asesinarlo a él, a la primera dama, Cilia Flores, del régimen, por supuesto, y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Ahora, ¿son estas las únicas incursiones? ¿O esta misma no ha terminado aún, como dice Woodrow? ¿Son reales o son inventos del gobierno de Maduro? Muchas preguntas, ¿no? Hay demasiadas preguntas que no se han respondido aún. Pero es el día a día de Venezuela en una guerra de rumores y versiones que no termina. Parece nunca tener un final. Vamos ahora a Caracas, donde está en vivo mi colega Osmari Hernández, que nos trae lo último de la historia. Osmari, buenas noches y te escuchamos con atención. Bienvenida. Buenas noches, Fernando. Pues en medio de la gran cantidad de declaraciones que se ha generado en las últimas horas sobre este tema, como bien lo dices, hay muchas interrogantes que persisten. Justamente ofreció una rueda de prensa el vicepresidente de Cultura, Turismo y Comunicación, Jorge Rodríguez, quien confirmó que a la fecha suman 16 las personas detenidas, entre ellas 2 ciudadanos estadounidenses cuyos documentos de identidad fueron mostrados en una locución ofrecida por el cuestionado presidente Nicolás Maduro a través de Venezolana de Televisión. De igual manera, hasta el momento se contabilizan 8 personas fallecidas, pero las labores de búsqueda continúan, Fernando, y en eso han sido muy claros los voceros que continúan realizando acciones especiales de inteligencia en distintas partes del país tras la pista del resto de las personas que formaría parte de esta llamada Operación Gedeón. Vamos a escuchar parte de los detalles ofrecidos por Jorge Rodríguez. Una serie de camionetas y una serie de armas que al mejor estilo de lo que han hecho las tropas mercenarias y el ISIS en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, iban a ser acondicionadas, vehículos civiles, iban a ser blindados y se le iban a colocar armas de alta potencia para poder ejercer sus acciones de violencia. Por cierto, Fernando, que a esta hora está en desarrollo el programa El Mazo Dando, una edición especial del presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el cual están ofreciendo nuevamente detalles sobre esta operación, y también llama la atención que tiene en el estudio varios de los artículos, incluyendo armas que fueron decomisadas a las personas que fueron detenidas en las últimas horas en el marco de estos sucesos. También importante destacar lo que fue la reacción de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 55 países. Primero publicó 3 comunicados y luego se pronunció en la sesión de este martes de esta manera. Vamos a escucharlo. Hoy es muy claro que esa acción, por cierto, que dejó muy claro la dictadura, como lo dijo ayer el usurpador y como lo dijo el viernes uno de sus voceros del programa de chisme de los miércoles, que estaba infiltrada. Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? ¿De quiénes son? Sí, bueno, escuchábamos entonces parte de las declaraciones de Juan Guaidó, quien ya en los comunicados anteriores, por una parte, se había desmarcado de lo ocurrido, también pedía respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, Fernando, y especialmente haciendo alusión a los casos en los que incluso se está investigando la posible responsabilidad del gobierno venezolano en la muerte de personas bajo su custodia en centros de inteligencia militar, Fernando.
Osmari, muchísimas gracias. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que aquí se está escuchando solamente una versión. No sería la primera vez y no sería extraño que haya muchos elementos propagandísticos dentro de la retórica que se está generando por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto es una constante, hay antecedentes y es un hecho que no podemos dejar a un lado de acuerdo a las declaraciones y elementos que presenta el mismo. Me refiero al régimen. Osmari, muchas gracias, con cuidado. Buenas noches, un abrazo allá en Caracas. Bien. Bueno, ahí estaba Osmari Hernández en vivo desde Caracas. Voy a marcar una pausa en este programa especial para regresar y hablar con dos invitados muy importantes. Uno de ellos es Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, pero también estaremos hablando con Juan Carlos Nieto. ¿Quién es Juan Carlos Nieto? Ex capitán o capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela y es hermano de Javier Nieto, el segundo al mando del operativo Gedeón. Me acompañan ambos y estaremos tratando de entender más a fondo, por supuesto de una fuente prácticamente directa, en este caso Juan Carlos Nieto, el capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela, pues la relación que tiene con Javier Nieto, el hermano, segundo al mando del operativo Gedeón, y por supuesto Joseph Umire, con el conocimiento estratégico y de inteligencia que siempre maneja pues desde el interior y desde dentro de la propia Casa Blanca. Hacemos pausa, entonces regreso con estos dos invitados y tratamos de buscar algunas respuestas. Ya vengo. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. ¡Claro que sí! Para las llagas o aftas tienes Sodent, ácido hialurónico. Su innovadora fórmula ayuda a proteger, desinflamar y cicatrizar. Sonríe, tienes Sodent. En momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. Cuenta con nosotros. Que busca que la gente que vive en América Latina encuentre cada noche a un buen personaje. Es el homo rebelde. Una buena entrevista. Les estamos diciendo a todos, espérenos. Una buena revelación. Tengo miedo del gobierno mexicano. Una buena conversación. El Tratado de Libre Comercio. Aristegui, esta noche en CNN. Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y, por supuesto, al revés. Cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. Perspectivas desde Buenos Aires, de lunes a viernes, en CNN. Somos CNN. ¿Qué me viene a la mente cuando escucho la palabra discriminación? Un portazo en plena cara. Injusticia. Dolor, intolerancia. Cuando escucho la palabra igualdad, lo primero que me viene a la mente es una sonrisa. Es el hecho de tener los mismos derechos y sociedades mejor construidas. El desafío diario para lograrlo. ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Educación, educación y más educación. Lo primero es educarnos, entender por qué sucede. Y reflexionar sobre lo que es y los efectos que tiene la discriminación. Cuando escucho discriminación, voy al extremo, a lo que puede causar al ser humano. Y para mí, como judío, holocausto, el horror extremo. No a la discriminación. No a la discriminación. No a la discriminación. Hay que impulsar el cambio. Y tú puedes hacer la diferencia. Porque el respeto es universal. CNN se compromete con el proyecto Ser Humano. Hola, soy Merlin del CID en San Salvador. Somos CNN.
Le doy la bienvenida a Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en vivo desde Washington, D.C. Y también me acompaña Juan Carlos Nieto, ex capitán de la Guardia Nacional, o capitán en retiro, es capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela, y hermano de Javier Nieto, segundo al mando del operativo Gedeón. Bueno, les doy la bienvenida a ambos, señores. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias. Buenas noches, Fernando. Gracias por ti, por la invitación. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Capitán, por supuesto, no vamos a dar ningún detalle de su ubicación por un tema de seguridad. Así lo ha solicitado y lo entendemos perfectamente bien. Joseph, si me lo permites, voy a iniciar con el capitán Juan Carlos Nieto. Juan Carlos, dinos prácticamente desde el corazón de esta operación, por la relación que tienes con Javier Nieto, tu hermano, si es primero cierto que esto continúa, a pesar de la detención y de la información que ha dado el régimen de Maduro. ¿Es cierto que esto continúa, como ha declarado precisamente el fundador de Silvercorp? Fernando, antes que todo, discúlpame, pero quiero mandarle un saludo a todos los presos políticos, en especial a los presos políticos militares, a quienes respeto por ser punta de lanza en esta lucha por la libertad. Con respecto a la pregunta que me estaba haciendo, sí, la lucha continúa. Te adelanto algo. Se han cometido errores, sí se han cometido errores, pero también se aprendió, ¿verdad? Seguimos adelante, porque aquí lo importante no es caerse, sino levantarse. Y este inicio de esta operación no solamente trajo cosas negativas, sino trajo cosas positivas, que lo estaremos hablando a lo largo del programa. Si quieres, inicia, Juan Carlos, ¿cuáles son las cosas positivas para muchos? Esto se ve como un intento torpe, fallido, precisamente mal planeado, novato, incluso con la participación de estos integrantes de Silvercorp, de acuerdo a las declaraciones del propio fundador, y no le ven nada de positivo. ¿Cuál sería el ángulo positivo, Juan Carlos? Bueno, Fernando, aquí vemos, nosotros estamos acostumbrados a ver lo negativo y aquí trajo cosas positivas. Estos pequeños errores, como lo dice mucha gente, quienes juzgan y que no deberían hacerlo, esta acción movió conciencias de grupos económicos, movió conciencias de grupos políticos que han decidido sumarse a esta gesta libertaria. ¿Y cuál es la importancia de esta movida de conciencia? Que si hubo error fue por parte de ciertos apoyos logísticos que generaron asumir riesgos y que ahora van a ser corregidos y que la operación continúa. Esa es la declaración que hacía Jordan Woodrow, de hecho, que esta operación continúa. Joseph Umire nos acompaña también, Juan Carlos. Quiero hablar con Joseph y preguntarle desde la perspectiva de inteligencia que siempre nos ha dado Joseph Umire, preguntarle si esto debe ser precisamente, debe ser visto precisamente, como dice Javier Nieto, Juan Carlos Nieto, como algo que genera un movimiento de conciencias a nivel económico, a nivel ideológico positivo, o si debemos interpretarlo, Joseph, como una falla y un error y un movimiento torpe, mal realizado. ¿Cómo lo calificas tú desde la perspectiva de inteligencia, Joseph? Mire, Fernando, antes que todo, yo creo que tenemos que definir qué tipo de operación estamos analizando. Hasta el momento, muchos analistas han analizado la operación como una forma de acción directa contra Nicolás Maduro. Se han enfocado en las acciones que se llevó a cabo en Macuto, en La Guaira. Y yo creo que eso no es la operación. Si estamos escuchando bien las declaraciones del señor Jordan Woodrow y los otros que están involucrados, me parece que esto es una operación de insurgencia. Están buscando una rebelión militar, están buscando usar lo que pasó en Macuto para inspirar una rebelión dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que va con muchos de los esfuerzos que han hecho otros elementos de la oposición venezolana. Entonces, yo creo que en ese aspecto, si lo miramos de esa forma, esto no se acabó. Vamos a ver si hay esta rebelión. En mi opinión, la premisa está equivocada. O sea, el factor crítico para que haya éxito en la liberación del pueblo venezolano no está en las manos de los militares. Los militares, como otras instituciones en Venezuela, han sido quebrados.
O sea, si podemos apreciar que PDVSA, que es otra institución histórico importante en Venezuela, no funciona, o sea, no, hasta si mañana Guaidó toma todo el poder del país, no puede producir petróleo como lo hacían en los 90s, que la institución fracasó y está fracasado. Entonces tenemos que apreciar también que la institución militar también está lo mismo. O sea, Chávez se aseguró de esto y Maduro se encargó de continuarlo, de quebrar la institución militar donde los soldados de la Fuerza Armada venezolana no están listos para combate. Sin embargo, hay varias milicias fuera de Estado, varios grupos irregulares que sí están mejores entrenados, mejores armados y listos para combate. La premisa me parece equivocada, pero la operación me parece algo diseñado para una rebelión, no simplemente un ataque directo a Nicolás Maduro desde Macuto. Juan Carlos Nieto, muy interesante lo que nos dice Joseph Umire. ¿Se pretende también, con la información que tú tienes, provocar lo que dice Joseph? Es decir, una rebelión que invite y que le dé el motivo a muchos militares de levantarse en contra del régimen. ¿Eso también es lo que se busca, Juan Carlos, con esta operación Gedeón? Exactamente eso. No te puedo dar detalles más allá, pero el invitado está en lo correcto. ¿Okay? Aquí se van a generar unas ciertas acciones puntuales que van a generar el quiebre y que van a provocar que toda esa oficialidad que está activa, que son compañeros míos, que son compañeros de mi hermano, que son generales, que son compañeros del comandante Sequera, que están en las actuales unidades operativas, quienes nos han llamado desde hace años presentándonos su inconformidad porque somos puntos de referencia. Acuérdate que vengo de estar preso 6 años, venimos de una lucha constante, somos puntos de referencia para la libertad de Venezuela, para todos esos oficiales que están activos y que no se pueden expresar, ¿ok? Ellos en su momento, de acuerdo a un escenario que se va a presentar una vez que se concrete la operación, se va a llevar a cabo el quiebre institucional, no solamente dentro de la Fuerza Armada, porque dentro de esta operación están incluidos de los diferentes cuerpos de seguridad, del 6CPC, del FAE, de todas las unidades, y el sentimiento es el mismo, sumarse a este movimiento en el momento preciso. Y esa es más o menos la dirección de lo que viene. Que no era una incursión con militares en paracaídas, como se lo está imaginando la gente, 500, no. Aquí se va a golpear el corazón del régimen. Bien, Juan Carlos Joseph, voy a hacer una pausa, la primera del programa, en este programa especial. Juan Carlos, te dejo una pregunta en la mesa. ¿Has tenido comunicación con alguno de los detenidos? ¿Sabes algo de su estado? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Ha habido comunicación después de la detención de algunos de los integrantes de la Operación Gedeón? Me responde después de la pausa, Juan Carlos, si te parece. Y por supuesto continuamos también con Joseph Umire. El gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos niegan cualquier vinculación con la Operación Gedeón. Sin embargo, aunque sea a través de una empresa de seguridad, hay 2 estadounidenses involucrados en esto. Y la operación se habría originado precisamente desde Colombia. De alguna u otra forma, Joseph, ¿están involucrados, si no directamente, ambos gobiernos? Esa es la pregunta que le dejo a Joseph Umire en la mesa. Regreso entonces, estoy con Juan Carlos Nieto, capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela, y por supuesto, Joseph Umire en vivo desde Washington. Ya vengo. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. ¡Claro que sí! El viernes, Il Volo, en el ojo crítico de Juan Carlos. ¿Cómo llegaron finalmente a Il Volo? ¿Y por qué Il Volo? It means the flight. 100 fechas para celebrar 10 años, ¿no es mucho? Más. No. Más que eso. Es divertido. Los desafíos a los próximos 10 años. Traer este género musical también a la nueva generación, a toda la gente. Il Volo, en el ojo crítico de Juan Carlos, el viernes en CNN. En momentos de incertidumbre,
cuando la humanidad se vuelve frágil y se paraliza ante una nueva y sombría realidad. Es el momento de reflexionar, de aprovechar esta oportunidad y descubrir el ímpetu que todos llevamos dentro. Fuertes, firmes, perseverantes. Trabajando juntos por un mundo mejor. Para encontrar soluciones que nos beneficien a todos. En CNN estamos comprometidos en buscar respuestas. Y presentarte las noticias para que tomes buenas decisiones. Unidos e informados, somos invencibles. Aquí estamos. Aquí estamos. CNN, aquí estamos. Las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. Este es un programa que busca que la gente que vive en América Latina encuentre cada noche a un buen personaje. Soy el hombre rebelde. Una buena entrevista. Les estamos diciendo a todos, espérenos. Una buena revelación. Tengo miedo del gobierno mexicano. Una buena conversación. El Tratado de Libre Comercio. Aristegui, esta noche, en CNN. Leyendo sus comentarios en Twitter, gracias. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Conclu Gedeón, el hashtag, el numeral, Conclu Gedeón. Ya ven. El brote del coronavirus estalló en China. ¿Quién es quizás más susceptible a contraer el coronavirus? los efectos del coronavirus sobre las empresas. Hasta el Carnaval de Venecia suspendido ante esta crisis. Ha afectado considerablemente al torneo de fútbol local. Es un caso importado. ¿Hay alguna prohibición de vuelos? Intentan contener este brote de coronavirus en el Ecuador. Existe miedo en la población ante el riesgo de enfermar. Tienen que acelerar la producción y distribución de los kits para detectar el coronavirus. Las autoridades de salud de México han llamado a la población a mantenerse tranquila. Existe una gran preocupación por el brote en España. El coronavirus cobró una nueva vida. Por temor es que han decidido el prohibir la llegada a este país de peregrinos. Es importante lo que han dicho las autoridades, no hay que caer en escenas de pánico. CNN te mantiene informado. Las locuras de Eusebio siempre se vuelven realidad. Entre las ruinas, una de las ciudades más maravillosas del mundo comienza a recuperar su esplendor. ¿Qué podemos hacer por La Habana Vieja? Conoce al historiador que está transformando La Habana en una metrópolis bella y viva. La sociedad es inherente al proceso de restauración. Rescatando La Habana, el domingo en CNN. Acompaña a Anderson Cooper y al Dr. Sanjay Gupta en un nuevo foro sobre el coronavirus. We're determined to keep bringing you as much knowledge as we can. Seguido por una cobertura especial. Para estos días tan tremendos, nada mejor que CNN. Es la primera pandemia en la historia de la humanidad que casi todos la estamos siguiendo en tiempo real. Puestos a prueba, somos capaces de cosas increíbles y maravillosas. Informados, tenemos la herramienta para protegernos. Coronavirus, los hechos y los temores. El jueves. Llegó la hora de un nuevo amanecer. CNN en español y CNN Radio Argentina unen fuerzas para mantenerte informado. En vivo, cada mañana acompaña a Nacho Girón desde Argentina con lo más relevante de la región y el mundo. Seguido por Café CNN con Alejandra Orá y Jennifer Montoya. Muy buenos días a todos. CNN Primera Mañana con Nacho Girón, de lunes a viernes en CNN.
Ahora más que nunca cuidar nuestra salud es la prioridad. La pandemia del coronavirus pone en jaque a la humanidad. CNN refuerza su compromiso de mantenerte bien informado y Vive la Salud es el mejor conducto para hacerlo. Síguenos todos los sábados con la información más actualizada y consejos prácticos para cuidar tu cuerpo y tu mente. Mantente sano, mantente a salvo. La salud es lo primero. Coronavirus, pandemia, una edición especial de Vive la Salud. Los sábados en CNN. Estamos de regreso con Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en vivo desde Washington, y Juan Carlos Nieto, capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela, hermano de Javier Nieto, el segundo al mando de la operación Gedeón. Joseph, preguntaba antes de ir a la pausa, si bien es cierto que el presidente Donald Trump y el presidente Iván Duque a través de su Cancillería se han se han alejado de cualquier responsabilidad, han dicho que no tienen mayores vínculos con lo que ha ocurrido, lo cierto es que de alguna u otra forma ambos países tienen una participación. ¿A qué me refiero? Son ciudadanos estadounidenses, al menos 2 de ellos, una empresa estadounidense, la que habría participado, y por el otro lado hubiera ocurrido todo desde territorio colombiano. ¿Esto no le da responsabilidad de alguna forma a ambos gobiernos o los exime completamente? ¿Cómo debemos interpretarlo? Bueno, Fernando, yo creo que es casi imposible que la inteligencia de Colombia o la inteligencia de Estados Unidos no sabía de esto. Y más bien yo creo que sabían muy bien lo que estaba haciendo, pero no creo que están involucrados. O sea, no decidieron apoyar. Más bien yo creo que, y si escuchamos las palabras del señor Jordan Goodrow, que dijo que querían buscar este tipo de apoyo, pero que nunca lo recibieron. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos más bien trató de frenar esto. En las últimas días y semanas antes de lo que ocurrió, especialmente con lo que ocurrió hace poco con la operación de Macuto, el propio artículo de AP que reveló más o menos esto pasó antes de la operación. Yo creo que ese artículo, a lo mejor algunos de las fuentes podían ser de los servicios de inteligencia de uno o los dos países, porque querían, es una forma a veces de frenar una operación, es revelarlo al público. Y entonces lo hicieron con ese artículo, pero no, eso no funcionó. Igual la operación se llevó a cabo. Pero también cuando arrestaron a Clever Alcalá, y no podemos olvidar de Clever Alcalá, porque él es el clave de todo lo que está pasando ahorita mismo. Si esta operación va a tener éxito, va a depender de que si Clever Alcalá es un doble agente o no. Yo más bien siempre tuve dudas sobre su personaje porque tenía varias cuestiones sobre sus diferentes contactos que tenía, tanto familiar como en su inmediata círculo con su esposa. En el lado familiar, el hermano de Clever Alcalá, mientras Clever Alcalá estaba participando en esta operación, conjunto con los militares disidentes de Venezuela y también con estos ex soldados estadounidenses, cuando estaba participando y planificando esta operación, su hermano era el embajador de Maduro a la República Islámica de Irán. Entonces, eso siempre me causó una sospecha. También, mediante su esposa, tiene una relación larga y con la cartel de La Guajira. En La Guajira, en Maicao, donde se opera en Colombia, es conocido como terreno de Hezbollah. Entonces, siempre me llamó la sospecha de este señor. Y si esta operación se va a fracasar, va a ser por una falta de contrainteligencia en saber con quién exactamente se estaba metiendo. Y yo creo que cuando Estados Unidos, bueno, primero Colombia arrestó a Clever Alcalá y lo extraditó a Estados Unidos, eso era una señal que esto iba a fallar y deberían frenarlo en ese momento. Interesante la perspectiva. Juan Carlos Nieto, ¿qué piensas de Clever Alcalá? ¿Estás de acuerdo con las sospechas de Joseph Umire? Bueno, Fernando, te respondo como le he respondido a mucha gente que me ha preguntado sobre ese punto y lo que concertamos el Estado Mayor de este Grupo Caribe, ¿ok? Hay que entender también el corazón de lo que estaba sucediendo y bueno, pienso que es la razón de ser por el cual tú me invitas al programa, ¿no? El tema de Clever Alcalá, si bien es cierto, no sé si... se lo dejo a la justicia, esa investigación por el lado del narcotráfico, ahí yo no me meto, porque yo no tengo pruebas, ni soy un órgano de justicia, nada por el estilo, él asumirá sus consecuencias. También es cierto que desde el punto de vista táctico, es un hombre que fue de confianza de Chávez, sí, eso lo estuvimos conscientes y lo está consciente
toda la Fuerza Armada, pero también es un hombre que conoce el corazón del régimen, que comandó las brigadas más importantes que tiene allá el Estado venezolano y que nos dio información importante sobre las fortalezas y debilidades a las cuales debíamos apuntar el objetivo. También eso es cierto. Entonces, en el tema de que era narcotraficante, de sus relaciones con el régimen, bueno, el tema del narcotráfico lo dejo aparte. ¿Que decidimos asumir ese riesgo? Sí, lo asumimos porque acuérdate que aquí habían carencia de muchas cosas y se tuvo que asumir riesgo. Tal vez hubo fallas de información. No estoy diciendo con esto que Cleaver vendió la información, o no tengo pruebas de nada, pero sí se asumieron riesgos, ¿ok? Y por eso le doy mucho valor a los hombres que participaron en esa operación, porque a pesar de la falta de recursos, como todo el mundo lo dice y como tal vez se evidenció, estos hombres decidieron dar la vida por su país y por la libertad de Venezuela. Yo creo que eso tiene un mérito y eso es lo que ha movido las conciencias de muchas personas, que se dieron cuenta que Venezuela tiene hombres dispuestos a dar la vida por su país. Juan Carlos, esta pregunta es muy importante, lejos del tema del narcotráfico, pero entendí mal o sospecho mal, tú me corriges. Entonces, Cleaver Alcalá tenía conocimiento de esta operación Gedeón, ¿sabía que esto se iba a llevar a cabo? Sí, tenía conocimiento, totalmente. Y suministró, o sea, hasta donde yo pude conocer, suministró información muy valiosa para llevar adelante esta operación. Operación donde se buscaba atacar el corazón del régimen, y ese corazón lo conoció él porque él estuvo muy cercano al gobierno. Pues en el caso Joseph Umire, eso es lo que nos dice Juan Carlos Nieto, en el caso de ser cierta tu teoría, pues ahí estaría el motivo por el cual se podría haber filtrado información, si es que resulta ser cierto en algún momento, no sé si lo sabremos algún día, si Cleaver Alcalá es o no es un doble agente. Esto es muy importante. Voy a marcar pausa, Joseph. Juan Carlos, regreso, no te hice la pregunta de nuevo, Juan Carlos, pero es importante, ahora me dice si has tenido contacto con algunos de los detenidos, y también preguntarle a Joseph Umire si esto puede cambiar o no no solo la retórica del gobierno estadounidense, del presidente Trump, sino las acciones a futuro del presidente Trump después de este hecho que estamos viendo ocurre durante el fin de semana, la operación Gedeón, que asegura el señor Woodrow que esto continúa, que no es que ya terminaron y la lograron detener, dice Woodrow, continúa, y que habría más de 60 personas que hubieran participado. ¿Dónde están los otros? Están ya en Venezuela, están ahí desplazándose y no están ni enterados del régimen. Se lo voy a preguntar también a Juan Carlos Nieto, hasta donde pueda decirme, por supuesto, ¿no? Hago una pausa, regreso entonces con Joseph y con el señor Nieto. El planeta está reaccionando. La naturaleza muestra en silencio su inmensidad. Nuestro destino, reencontrarnos en casa. Para recuperar nuestros valores, debemos fortalecernos y aprender mientras todo pasa. Porque el mundo nos estará esperando para disfrutar juntos el placer de vivir y viajar. Duracell, hoy más cerca de ti. El viernes, Il Volo en el ojo crítico de Juan Carlos. ¿Cómo llegaron finalmente a Il Volo? ¿Y por qué Il Volo? It means the flight. 100 fechas para celebrar 10 años, ¿no es mucho? Más. No. Más que eso. Es divertido. Los desafíos a los próximos 10 años. Traer este género musical también a la nueva generación, a toda la gente. Il Volo en el ojo crítico de Juan Carlos, el viernes en CNN. En momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. Cuenta con nosotros. Coronavirus, qué hacer, qué evitar y cuándo ir al médico. El nuevo podcast de CNN tiene las respuestas. Acompaña al doctor Elmer Huerta en Coronavirus, Realidad versus Ficción. Escúchalo en Apple Podcast, Spotify y demás aplicaciones de podcasts. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Hoy más que nunca es vital estar bien informado.
Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Panorama Mundial, de lunes a viernes, en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. ¿Qué me viene a la mente cuando escucho la palabra discriminación? Un portazo en plena cara. Injusticia. Dolor, intolerancia. Cuando escucho la palabra igualdad, lo primero que me viene a la mente es una sonrisa. Es el hecho de tener los mismos derechos Y sociedades mejor construidas. el desafío diario para lograrlo. ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Educación, educación y más educación. Lo primero es educarnos, entender por qué sucede. Y reflexionar sobre lo que es y los efectos que tiene la discriminación. Cuando escucho discriminación, voy al extremo, a lo que puede causar al ser humano. Y para mí, como judío, holocausto, el horror extremo. No a la discriminación. No a la discriminación. No a la discriminación. Hay que impulsar el cambio y tú puedes hacer la diferencia. Porque el respeto es universal. CNN se compromete con el proyecto Ser Humano. Soy Rosa Flores en Miami. Somos CNN. Estoy de vuelta con Joseph Umire y Juan Carlos Nieto. Joseph, esto que ocurre, la Operación Gedeón, que dicen continúa, las declaraciones del propio Jordan Woodrow, la detención en este caso de Luke Alexander Denman y Aaron Berry, confirmadas precisamente por Woodrow, ¿cambian en algo o cambiarán en algo la dinámica y las acciones del gobierno del presidente Trump, incluso del propio gobierno del presidente Duque? ¿Crees que esto tenga un impacto o genere algún nuevo movimiento o estrategia? Bueno, yo creo que por lo menos van a tratar de negociar la salida de los americanos. Eso yo creo que de seguro el Departamento de Estado creo que se encargaría de hablar con el régimen y ver si hay una chance de hacer eso. Yo lo veo muy difícil porque saben que el régimen va a pedir cosas de muy alto costo como levantar sanciones o tal vez un cambio de presos. No nos tenemos que olvidar que los narcosobrinos están presos en Estados Unidos en una presión federal, pero lo que yo quisiera que pase es que cambie el pensamiento estratégico sobre Venezuela. Es hora, si esta última operación, ojalá sea la última, que nos que nos haga entender que esto no es la forma de ganar este tipo de guerra. Si el colega, el otro invitado, Juan Nieto, si realmente quieren tus hermanos, tus colegas, rescatar al pueblo venezolano, si quieren atacar el corazón del régimen, no es con fuerza militar, es con desmascarar sus mentiras. Chávez, Maduro ganaron espacios no con fuerza militar, ganaron mintiendo, engañando, inspirando miedo. Es cuando desmascaras esas mentiras, revelas esos doble agentes, completamente les... Sí, estaba escuchando a Joseph y de pronto dejé de escucharlo. Vamos a tratar de restablecer la conexión. Capitán Nieto, Capitán Juan Carlos Nieto, la primera pregunta que le hice antes de ir a la pausa en el segmento anterior. ¿Tenemos o tiene información o comunicación con las personas que han sido detenidas? ¿Sabe cómo se encuentran? ¿Tiene algo de información? Sí, sí tengo información y es la misma información que yo sé por haber estado en esos sótanos de la DIN, por haber sido torturado. Bueno, los muchachos están siendo torturados en este momento para que digan en los medios de comunicación el libreto que el régimen le pone y generar divisiones, quiebre dentro de nosotros mismos. Es parte del arte de la guerra, como dicen, divide y vencerás, y generar miedo dentro de la misma Fuerza Armada. Pero ya nosotros estamos claros y preparados para esta situación y estas respuestas que dan el régimen. Los muchachos pues estaban claros a qué estábamos asumiendo. Quería hacer una acotación, Fernando, con respecto a la acotación que acaba de decir el colega invitado, ¿ok? Es muy cierto lo que él dice, pero también es cierto de que quienes deberían apoyar
a este tipo de movimiento que es simplemente de venezolanos dispuestos a dar la vida por el país, no lo han hecho. Les recuerdo que, por ejemplo, en el año 2019, nosotros, el Grupo Caribe, hizo un planteamiento al gobierno interino solicitando un reconocimiento como Fuerza Armada en el exilio, solicitando un reconocimiento como una fuerza beligerante apoyado en el derecho internacional y un apoyo logístico. ¿Ok? Todo eso para minimizar riesgos, pero eso no se obtuvo. Las respuestas que han existido siempre por parte de grupos políticos especialmente es espérense, ya va, espérense 2 meses, y lamentablemente o afortunadamente nosotros somos militares, nosotros nos debemos al pueblo y dijimos, el pueblo no se puede seguir muriendo de hambre mientras las respuestas que obtenemos, espérense 1 mes, espérense 2 meses. Tal vez eso es un error, pero es el sentimiento que nosotros tenemos como militares venezolanos. Juan Carlos, una pregunta muy importante. De acuerdo a las declaraciones de Boudreaux, habría sido contratado por figuras en el exilio, figuras de venezolanos en el exilio, pero también por el propio Juan Guaidó. Sin embargo, el pago nunca se habría hecho, pero él habría decidido continuar con la operación. ¿Qué hay de cierto en todas estas declaraciones de Boudreaux? Sí, efectivamente, es totalmente cierto. Bueno, él hizo público y comunicacional lo respecto al contrato, ¿okay? Que ya él lo expresó, pero también te quiero decir la otra parte, que es lo que se pregunta la gente. ¿Por qué él decidió seguir? Lo que yo percibo, por un lado, es de que él es un soldado americano que cree en la libertad, como creen todos los militares norteamericanos. Y él decidió apartar ese sentimiento de empresario y generó un feeling con nosotros y decidió darnos la confianza y apoyarnos. Saldrán ahorita en las redes, pero esto es muy romántico. Bueno, vamos al otro lado. Y si esto hubiese salido bien, ¿qué fuera de la vida de nuestro amigo Jordan y su compañía? Ahí les dejo esa interrogante. Bueno, los tendrían seguramente como héroes muchas personas, otros más los estarían criticando, ¿no? Seguramente, siempre existen las dos versiones, pero al menos del lado de la oposición los tendrían como héroes. Entonces, Juan Carlos, ¿sí hay o no hay participación de Juan Guaidó, su círculo cercano, y de figuras en el exilio, del exilio venezolano? ¿Hay o no hay? Por lo menos con respecto a la solicitud formal en medios de comunicación que se hizo sobre el apoyo logístico y el reconocimiento, nunca se ha obtenido hasta el momento. Con respecto al apoyo logístico, ¿verdad? Digamos económico, con respecto a esta operación que incluía a unos militares deseosos de obtener la libertad de Venezuela, tampoco se obtuvo porque lo explicó Jordan a través de los medios comunicacionales. Mire, gran parte, Fernando, y quiero que esto lo entienda el pueblo venezolano y muchas de esas personas que critican, gran parte de la logística para sobrevivir, para seguir adelante, se generó de muchos venezolanos que estamos en el exilio, digamos, haciendo Uber. Fue una operación, sí es error, porque sabemos al monstruo que se está generando, pero entiendan de que nosotros estamos desesperados porque nuestro pueblo se está muriendo de hambre, ¿ok? Y teníamos que salir, teníamos que convertir esos principios en acciones, y eso fue lo que se hizo y lo que se va a hacer. Joseph, mire, ya tengo comunicación de vuelta con Joseph. Preguntarte, Joseph, el propio Boudreaux habla de que la participación habría sido de unas 60 personas, 60 elementos, por supuesto, que de acuerdo a la información que se tiene, muchos de ellos no habrían sido capturados. ¿Gedeón continúa, Joseph? ¿Es algo que podemos tomar como una operación en desarrollo o desde ya la descartas como tal debido al resultado inmediato que sea el fin de semana? Pero yo creo que todavía está en desarrollo. Yo creo que deben tener personas en el terreno en Venezuela que están tratando de buscar este levantamiento militar de las Fuerzas Armadas.
pero es todavía una operación con muy poco chance de éxito. Es más, yo creo que el fracaso va a venir muy pronto, porque el clave nunca fue dentro de la mano de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas lo entienden, lo saben, o sea, saben que los costos son demasiado altos, porque no es simplemente pelear con Maduro o pelear con las milicias, es pelear con Irán, es pelear con Rusia, con Cuba, con China. Ellos lo entienden mejor que nadie porque lo vieron incursión del extranjero en Venezuela por ya 20 años. Entonces yo creo que con toda la buena intención, con todo el coraje que han ido estos venezolanos, también estos americanos a tratar de rescatar al pueblo venezolano, lo hicieron con un análisis fracasado, un análisis mal, y también lo hicieron con una falta de contrainteligencia, saber exactamente con quién están hablando. Porque si no sabes realmente cómo está actuando tu enemigo, estás entrando en una pelea muy ciego. Y yo creo que desafortunadamente estamos viendo el desarrollo de eso en este momento en vivo en Venezuela. Bien, pues me tengo que despedir, caballeros. Quiero agradecerles su tiempo. Por supuesto, no descarten que les llame de nuevo para hacer una segunda parte. Hay muchas cosas más que hablar, sobre todo pues con Juan Carlos Nieto y Joseph Fumire acerca de esta operación Gedeón. Capitán Nieto, muchas gracias. Muy amable por haber aceptado la invitación. Espero tenerlo pronto para poder ampliar y seguir aclarando dudas hasta donde se pueda. Y Joseph, como siempre, mil gracias por acompañarnos aquí en el programa. A ambos, buenas noches, buena suerte y con cuidado, Capitán Nieto. Seguro, gracias Fernando, muy agradecido por tu invitación y el mensaje al pueblo venezolano: la lucha continúa hasta que soplen los vientos de libertad en Venezuela. Gracias, Fernando. Gracias, Capitán Nieto. Gracias, Joseph. Gracias, Fernando, siempre un gusto. Igualmente un abrazo, Joseph Fumire. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Me acompañaron, como usted sabe, Joseph Fumire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en vivo desde Washington, y Juan Carlos Nieto, capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela. Regreso en un momento. Te entendemos, todos los días trabajas, te esfuerzas y haces lo que te apasiona, pero las molestias en tus piernas no te dejan disfrutar tu día. Que nada te detenga. Presentamos Menaven Gel. Su ingrediente activo penetra la piel, mejora la circulación, alivia la pesadez y disminuye las molestias de las varices. Continúa triunfando. Menaven. El viernes, Il Volo en el ojo crítico de Juan Carlos. ¿Cómo llegaron finalmente a Il Volo? ¿Y por qué Il Volo? It means the flight. 100 fechas para celebrar 10 años, ¿no es mucho? Más. No. Más que eso. Es divertido. Los desafíos a los próximos 10 años. Traer este género musical también a la nueva generación, a toda la gente. Il Volo en el ojo crítico de Juan Carlos, el viernes en CNN. Las locuras de Eusebio siempre se vuelven realidad. Entre las ruinas, una de las ciudades más maravillosas del mundo comienza a recuperar su esplendor. ¿Qué podemos hacer por La Habana Vieja? Conoce al historiador que está transformando La Habana en una metrópolis bella y viva. La sociedad es inherente al proceso de restauración. Rescatando La Habana, el domingo en CNN. Llegó la hora de un nuevo amanecer. CNN en español y CNN Radio Argentina unen fuerzas para mantenerte informado. En vivo, cada mañana acompaña a Nacho Girón desde Argentina con lo más relevante de la región y el mundo. Seguido por Café CNN con Alejandra Orá y Jennifer Montoya. Muy buenos días a todos. CNN Primera Mañana con Nacho Girón, de lunes a viernes en CNN. Coronavirus is affecting an entire country, the world. Are we ready? In the beginning of outbreaks like this, nobody knows what's happening. We're determined to keep reporting the story. Does that worry you? Because that seems to be what worries the American because we're ready for it. These are the moments where our humanity really does shine through. That's the hardest part. It's heart-wrenching. Dr. Sanjay Gupta, CNN. Este es un programa que busca que la gente que vive en América Latina encuentre cada noche a un buen personaje. Soy el hombre rebelde. Una buena entrevista. Les estamos diciendo a todos, espérenos. Una buena revelación. Tengo miedo del gobierno mexicano. Una buena conversación. El Tratado de Libre Comercio Aristegui, esta noche en CNN. Hemos
Mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. F del Rincón en Instagram, ahí nos vemos, literalmente nos vemos. En Instagram, F del Rincón, así me encuentro. Ya ven. CNNenespañol.com, cada vez más incisivo. Conéctate con los reconocidos líderes de opinión de CNN. Sorpréndete con una variedad en el análisis profundo de los diversos temas de actualidad. Enriquece tu conocimiento con extraordinarios puntos de vista. Sé parte de la conversación con cnne.com/opinión. Coronavirus, la vida bajo la pandemia. Conozca historias sobre cómo la pandemia ha cambiado nuestras vidas. Entiendo que estoy en una distancia cómoda para poder trabajar la situación. Necesitamos que el mundo, que los humanos ayudemos a todos los animales en el mundo. Emprendedores, familias, empresas, todos unidos con un solo objetivo. Estamos aportando a una emergencia que está pasando el país y el mundo. Coronavirus, la vida bajo la pandemia. El domingo en CNN. En momentos de incertidumbre, cuando la humanidad se vuelve frágil y se paraliza ante una nueva y sombría realidad, es el momento de reflexionar, de aprovechar esta oportunidad y descubrir el ímpetu que todos llevamos dentro. Fuertes, firmes, perseverantes. Trabajando juntos por un mundo mejor. Para encontrar soluciones que nos beneficien a todos. En CNN estamos comprometidos en buscar respuestas. Y presentarte las noticias para que tomes buenas decisiones. Unidos e informados, somos invencibles. Aquí estamos. Aquí estamos. CNN, aquí estamos. Acompaña a Anderson Cooper y al Dr. Sanjay Gupta en un nuevo foro sobre el coronavirus. We're determined to keep bringing you as much knowledge as we can. Seguido por una cobertura especial. Para estos días tan tremendos, nada mejor que CNN. Es la primera pandemia en la historia de la humanidad que casi todos la estamos siguiendo en tiempo real. Puestos a prueba, somos capaces de cosas increíbles y maravillosas. Informados, tenemos la herramienta para protegernos. Coronavirus, los hechos y los temores. El jueves. Me preguntan muchas personas, oye, Fernando, ¿no van a seguir con la cobertura como todas las noches de coronavirus? Por supuesto que sí, pero estaremos haciendo breves pausas cuando hay temas tan importantes como este ocurrido en Venezuela y, por supuesto, en cualquier otro país, ¿no? Así que no le extrañe que de pronto en la semana, algún día, pues atendamos otras historias que también son noticia y que también merecen nuestra cobertura. Por supuesto, continuaremos con el tema del coronavirus, es sumamente importante. Lo veo mañana, entonces, si me lo permite, le digo adiós desde casa. Que pase buenas noches. Gracias por acompañarme. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Saludo a las personas que amablemente siguen este programa en los países que se enlazan con esta señal de CNN en el continente americano. Bueno, pues desde aquí vamos a abordar un tema de enorme importancia que tiene que ver con el gigante de los Estados Unidos y el otro gigante que es China. Bueno, estamos viendo a lo largo de estos días de pandemia una postura, una estrategia cada vez más fuerte, cada vez más agresiva de los Estados Unidos en relación a China. Empezando por el señalamiento que ha hecho el presidente Trump sobre que el virus, este COVID-19, este nuevo virus que está
sacudiendo a todo el mundo, bueno, tiene origen en China y que, bueno, pues habrá que cobrarle a China por esta responsabilidad de no haber manejado las cosas como se debería, en pocas palabras. Esto para abrir boca de lo que está ocurriendo en estos momentos entre Estados Unidos, China y el mundo. Hemos invitado a Adolfo Laborde a que se incorpore a este programa, a que lo podamos entrevistar y ser la figura de este programa para hablar precisamente de este tema. ¿Hacia dónde se están dirigiendo las cosas cuando vemos a un Estados Unidos, a un Donald Trump que va pues increchendo en sus acusaciones, que va planteando cosas que sin duda van a generar o ya están generando obviamente un disgusto para China, pero también una tensión internacional muy fuerte cuyas consecuencias finales estarán por verse? Así que, Adolfo Laborde, gracias por estar en CNN, gracias por estar en el programa, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Carmen. Gracias por la invitación. Saludo a todos. Gran programa de este tema. Nos pega a todos. Se dice que en la vida hay coyunturas y momentos de cambio en el contexto global y este es uno de ellos. La pandemia ya la conocemos todos, sabemos los efectos económicos, sabemos el impacto geoeconómico y geopolítico que está dándose en el terreno, del balance de poder. Y bueno, pues ya estamos viendo que la coyuntura electoral de los Estados Unidos, el mal manejo que se ha dado de la pandemia, el regreso de China al escenario internacional para defenderse y contrarrestar esta campaña mediática del señor Trump y no solamente del señor Trump, sino también hay socios europeos, están los alemanes y los franceses que están exigiendo que China aclare y que se muestre la posibilidad o que muestre la posibilidad de realizar algún tipo de compensación. Entonces esto ya habla de un enfrentamiento post-COVID o en vías de que esto se termine. A todo esto, bueno, hay que recordar que esto no es nuevo, la polarización económica y política se dio cuando el señor Trump entró a la presidencia hace algunos años, cambió la política comercial, estableció una diplomacia económica de castigo a través de la guerra comercial y eso pues, desencadenó pues una serie de ataques a los pilares de la economía china, que es, por supuesto, la parte comercial, la parte tecnológica con las sanciones tecnológicas y, por supuesto, ir cortando mercados internacionales a los productos chinos a través de la presión que tiene con sus socios en Europa, ¿no? Especialmente la Unión Europea y en ese entonces los británicos. Entonces, ese es el panorama. Sí, efectivamente hay una pues, lucha mediática. Ambos bandos ya se están acusando y lo que pueda desencadenar de aquí pues tiene que ver precisamente con lo que ya habíamos visto hace algún tiempo, ¿no? La gobernanza global de la que los chinos hablan y, por supuesto, un proceso de transición de poder en donde los chinos tienen todas las cartas para jugar y los norteamericanos están esperando a que haga pues un efecto positivo o negativo de acuerdos internacionales la campaña que están realizando, Carmen. Ni más ni menos. Bueno, y ahí quedan los señalamientos a China por haber presuntamente ocultado el brote de este virus COVID-19. Ese es un tipo de señalamiento. Pero hay otro tipo de señalamiento que es el que hemos escuchado en voz del presidente Donald Trump, que es este de que el virus se creó en un laboratorio y eso ya es desde luego otra dimensión de acusaciones. Ahí, bueno, pues se quedó aquella declaración al arranque de todo esto de un funcionario chino que señaló a militares estadounidenses. Recordarás aquello y hoy vale la pena conectar una cosa con la otra. Imaginemos solo esa posibilidad de que el virus haya sido creado. Hay quien desde luego cree que esta es una artimaña política, pero bueno, en fin, está puesto a la mesa y ya dicho en voz del presidente estadounidense. Sí, efectivamente, este funcionario Li, el encargado de los asuntos exteriores de China, habló al respecto. Se dejó ver en el tintero que había una ofensiva de los Estados Unidos también. Se hablaba de aquellos juegos militares en donde se sembró el virus y bueno, luego vino la contraestrategia de los Estados Unidos con establecer este punto de partida que todo es parte de una estrategia pues de generar pues un terror internacional a través de la expansión de
este virus. Lo cierto es que es una guerra de baja intensidad, ya esto se ha salido de control, de alguna manera lo habían neutralizado ambas partes a través de este proceso de negociación. Hubo un proceso de negociación largo, se llegaron a acuerdos, hubieron varios puntos en donde China llegó a la conclusión de que tenía que cooperar, tenía que abrir el comercio con Estados Unidos, se comprometió a abrir mercados, a comprarle más productos, a respetar patentes, porque eso es otro tema. El señor Trump ha hablado de lo que él denomina el comercio injusto, y en donde China pues vende mucho, compra poco a través de esta lógica neomercantilista, y los Estados Unidos pues también están enojados o han estado enojados porque China, de acuerdo a su óptica, no respeta la propiedad intelectual. Entonces es un paquete muy grande. Esto ha migrado al terreno ya de la inteligencia y contrainteligencia, y ahora pues el tema del COVID-19 pues es un elemento importantísimo para poder argumentar a favor y en contra de cada posición. Entonces aquí lo que vamos a tener que esperar es cuáles van a ser las sanciones, cuáles van a ser la ejecución de estas amenazas, y esto pues lógicamente se da en el contexto de la campaña electoral. Eso no lo podemos dejar a un lado de los Estados Unidos, y la falta de preferencias y el mal manejo, como ya lo comenté, del fenómeno del COVID en Estados Unidos. Entonces esto acompañado, por supuesto, de algo que ya había iniciado, la incorporación de China a este mercado global, a este polo de desarrollo que muchos quieren imitar, y por supuesto la llegada de China a otras latitudes pues ha puesto de manifiesto la preocupación no solamente de Estados Unidos, sino de otros hegemones o otros actores hegemónicos que no quieren que China siga avanzando al respecto. Pues Adolfo Laborde, déjame hacer una pausa y regresamos. Apenas este lunes Donald Trump pues lanzó su cálculo de la cifra que prevé puede ocurrir de personas fallecidas en Estados Unidos. Dijo que pueden ser 100,000 personas las que pierdan la vida, y que, bueno, pues ha prometido también un informe que ha dicho será un informe concluyente sobre los orígenes de la pandemia, pero ya ha dicho los orígenes chinos de la pandemia, en pocas palabras. Sí. Ya él mismo, a pesar de que el informe aún no ha concluido, pues él mismo ya dio las conclusiones por anticipado, en pocas palabras. Déjame, Adolfo Laborde, después de la pausa regresamos en esta conversación. Claro. China, Estados Unidos, el COVID-19, el mundo para acabar. ¿Sabías que mientras te dice mamá, que mientras aprende y que mientras prueba cosas nuevas, sus órganos deberían estar desarrollándose? Dale NanOptiPro 3 Crecimiento, con su exclusiva proteína de calidad superior que ayuda a una adecuada maduración de sus órganos. Descubre más en Comienzo Sano, Vida Sana. En momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. Cuenta con nosotros. Llegó la hora de un nuevo amanecer. CNN en español y CNN Radio Argentina unen fuerzas para mantenerte informado. En vivo, cada mañana acompaña a Nacho Girón desde Argentina con lo más relevante de la región y el mundo. Seguido por Café CNN con Alejandra Orá y Jennifer Montoya. Muy buenos días a todos. CNN Primera Mañana con Nacho Girón. Hoy en CNN. Ahora más que nunca cuidar nuestra salud es la prioridad. La pandemia del coronavirus pone en jaque a la humanidad. CNN refuerza su compromiso de mantenerte bien informado y Vive la Salud es el mejor conducto para hacerlo. Síguenos todos los sábados con la información más actualizada y consejos prácticos para cuidar tu cuerpo y tu mente. Mantente sano, mantente a salvo. La salud es lo primero. Coronavirus, pandemia, una edición especial de Vive la Salud. Los sábados en CNN. CNNenespañol.com, cada vez más incisivo. Conéctate con los reconocidos líderes de opinión de CNN. Sorpréndete con una variedad en el análisis profundo de los diversos temas de actualidad. Enriquece tu conocimiento con extraordinarios puntos de vista. Sé parte de la conversación con cnne.com/opinión.
La firma Makani desarrolla cometas que generan electricidad y lo hace mientras el barrilete vuela en forma autónoma y en círculos. Los rotores en una de las alas funcionan a medida que el viento la acciona y así genera electricidad que se envía directamente al receptor en tierra. La energía eólica tiene el potencial de proveer energía al mundo entero. Sin embargo, hoy solo el 4% de la electricidad es generada por el viento. El sistema Makani integra los avances de ingeniería aeroespacial, materiales y los controles autónomos para crear un diseño liviano y fácil de transportar. En términos de cifras de energía, Makani ha logrado transferir hasta 600 kilovatios. Esa es la energía suficiente para suministrar la electricidad necesaria para 300 hogares. Esas son las cifras de hoy. Hola, soy Cruz Cayalis en Ciudad de México. Somos CNN. Regresamos en este programa conversando con Adolfo Laborde sobre Estados Unidos versus China, el ámbito internacional y lo que está sacudiendo, pues finalmente esta serie de declaraciones y de planteamientos que está haciendo el presidente norteamericano sobre China, los efectos que esto ya empieza a generar y lo que podría venir en caso de que efectivamente se vayan cumpliendo los planteamientos que está haciendo en este momento el presidente norteamericano. Aranceles o esto que también se pone de cierta manera a la mesa de que pague China los efectos causados en Estados Unidos, pues al dejar de pagar la deuda que tiene o parte de la deuda que tiene Estados Unidos con China. Bueno, todo esto desde luego son grandes ligas. Cualquier cosa que se mueva, el ángulo que se mueva desde los Estados Unidos hacia China y viceversa, pues desde luego va a impactar a los dos gigantes y al resto del planeta. Carmen, efectivamente, esto va a tener una afectación directa a la estructura internacional, a la organización internacional, a los medios financieros internacionales, porque China ya había planteado desde hace algunos años una nueva forma de organización internacional a través del surgimiento de esquemas alternativos. Ellos establecieron bancos de desarrollo, establecieron el G20, bueno, quieren impulsar el G20, quieren trabajar de cerca con elementos de cooperación horizontal, sur-sur, que ellos le llaman, y eso tiene que ver también con esta apuesta, ¿no? de transitar hacia este modelo en donde haya más cooperación y sin tener necesariamente que ajustarse a los tradicionales, a los elementos tradicionales. Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, que sabemos que tiene 5 miembros permanentes, 15 no permanentes, ahí no se puede hacer mucho, ¿no? Por el tema del veto. El tema financiero internacional lo han tenido controlado. En el 2016, en octubre, su moneda, el yuan, ya es parte de la canasta del fondo y tiene canicas con qué jugar. Entonces, a eso te refieres y lo haces muy bien, de manera excelente, el hecho de decir que esto tiene magnitudes y afectaciones más allá de lo que podemos imaginar. La estructura financiera internacional, las deudas de ambos países, los intereses de Estados Unidos en China y por lo tanto la dependencia, codependencia económica o interdependencia económica, que así se le llama, y por supuesto lo que algunos autores llaman el encadenamiento productivo de la lógica de la competitividad que estuvo basada en la teoría del señor Porter, ¿no? Por muchos años. Entonces ahora esto está de manifiesto, está en tela de juicio y la organización financiera, económica, política internacional y a través de estas corporaciones multinacionales que se establecieron en todo el mundo, especialmente en China, para producir más barato y eficientemente, pues están en entredicho. Eso va a cambiar si el señor Trump ataca a través de, repito, de esta diplomacia económica o a través de otro mecanismo internacional o pone o echa a andar los engranes de la estructura internacional en contra de China, pues va a haber una respuesta de China que quizá no la esperemos el día de hoy. Dices, usas una expresión, Adolfo, China tiene canicas para jugar. Pues sí, vaya que tiene canicas para jugar, pero también los Estados Unidos tienen canicas para jugar. Sí. En este juego, llamémosle de canicas, al final de cuentas, para usar la metáfora, bueno, ¿qué tipo de juego puede venir? ¿Qué tipo de planteamiento, qué tipo de reacción puede venir de China en términos de lo que está adelantando Donald Trump, precisamente de una estrategia, pues eso, agresiva, fuerte? Sí.
Bueno, ya lo está haciendo, lo empezó a hacer en el 2013 a través de este programa ambicioso de la Ruta de la Seda, que ya lo platicamos en algún momento en tu programa. No solamente es una estrategia para dotar de infraestructura a los países que tradicionalmente se transitaban, ¿no? en la Ruta de la Seda terrestre y marítima, sino que también es una estrategia para poder pues gastar dinero, para poder establecer una lógica de flujo comercial y de flujo económico, financiando estos países a través del yuan, ¿no? A través de los bancos de desarrollo y dependiendo cada vez menos del Fondo Monetario. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez menos los chinos quieren depender de la estructura financiera internacional, quieren tener su propia lógica a través del negocio por medio del yuan, no quieren ya que haya tipo de cambio cruzado, así se le llama, quieren que los países que comercian, que tienen relaciones comerciales con ellos, lo hagan a través de su moneda y echar a un lado el dólar. Eso pues le quita poder al dólar, le quita por supuesto capacidad de financiamiento en los bancos internacionales, en la banca internacional a través de los bancos corresponsales, y ese es un lado. El otro lado es el político, ¿no? El político de cómo China, a través en el caso de que se diera una disputa en Naciones Unidas, tiene una gran cantidad de aliados que están recibiendo ese dinero y están recibiendo ayuda para poder echar a andar alguna resolución en el contexto de Naciones Unidas. África está dominado por ellos, Asia está dominado por ellos, hay tres países que tienen sus reservas, que es Japón, la India y por supuesto Corea del Sur, pero bueno, el resto prácticamente quieren establecer estos modelos de cooperación sur-sur a través de la Ruta de la Seda o a través del financiamiento barato, que les ayuda a los países a tener opciones que los chinos llaman la nueva gobernanza financiera internacional. Entonces eso. Y el tercero, que es el más peligroso, que esperemos que no lleguemos a ello, es pues el enfrentamiento militar. Estados Unidos sigue teniendo 6 veces más el gasto militar comparado con China, pero China tiene las capacidades militares para poder neutralizar las amenazas, defenderse, tiene un portaaviones, está construyendo otro, tiene una base militar muy cercana de los intereses de Estados Unidos en la región, hay unas islas artificiales que son el terreno de la disputa, y hay países que ven con recelo esto por parte de los chinos. Entonces, repito, los ingredientes están ahí para un conflicto internacional directo, porque hasta ahora hemos visto guerras o enfrentamientos indirectos, y ahí, por supuesto, pues a nadie le conviene porque eso puede desencadenar mayor crisis. También hay que recordar que los territorios en disputa, ¿no? El mar del sur de China es una ruta comercial muy importante donde los productos, y no solamente los productos, sino por ahí pasa el petróleo. Eso puede desencadenar mayores impactos a los precios de los hidrocarburos que, pues, por cierto, están por los suelos. Que por cierto están por los suelos, además de todo. Adolfo Laborde, déjame hacer una pausa y regresamos. Bueno, solo para cerrar este bloque, vimos al presidente Donald Trump, que llevaba varias semanas confinado. Lo vimos este fin de semana en este foro virtual que organizó la cadena Fox News. Bueno, es cuando habló de los aranceles y ahí dijo que los aranceles sería el castigo máximo para China. ¿Hasta dónde puede llegar con la herramienta arancelaria el presidente norteamericano en su búsqueda o estrategia para que China pague lo que él identifica como una responsabilidad en contra de Estados Unidos y, bueno, en general extensiva al resto del planeta? Volvemos después de la pausa. Adolfo, contigo. Acompaña a Anderson Cooper y al Dr. Sanjay Gupta en un nuevo foro sobre el coronavirus. We're determined to keep bringing you as much knowledge as we can. Seguido por una cobertura especial. Para estos días tan tremendos, nada mejor que CNN. Es la primera pandemia en la historia de la humanidad que casi todos la estamos siguiendo en tiempo real. Puestos a prueba, somos capaces de cosas increíbles y maravillosas. Informados, tenemos la herramienta para protegernos. Coronavirus, los hechos y los temores. El jueves. El viernes, Il Volo, en el ojo crítico de Juan Carlos. ¿Cómo llegaron finalmente a Il Volo? ¿Y por qué Il Volo? It means the flight. 100 fechas para celebrar 10 años, ¿no es mucho? Más. No. Más que sí. Es divertido. Los desafíos a los próximos 10 años. Traer este género musical también a la nueva generación, a toda la gente. Il Volo, en el ojo crítico de Juan Carlos, el viernes en CNN.